Hola, hola Omar, ¿me estás viendo? Yo te estoy viendo a ti, Gustavo, sí. Correcto. Entonces estamos en condiciones de seguir. Te decía que dada la experiencia tuya en la Organización de las Naciones Unidas, ¿cómo valorabas este intento de modificación del reglamento internacional sanitario con las 14 enmiendas que Estados Unidos envió para ser tratado en la 75 Asamblea Extraordinaria de la Organización Mundial de la Salud, y que en definitiva, en función de la oposición de Brasil, Irán y algunas repúblicas africanas, se frustró? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias de nuevo, que voy a estar contigo de nuevo, como tú mismo mencionaste. Y gracias a todos por la espera. Si no está muy estable la imagen es porque depende de mi pulso. Trataremos o sea, que no me juzguen por la imagen en términos de mi pulso. Bueno, sí, la pregunta es muy buena. Hubo mucha alarma, yo creo, y tal vez cierto nivel de descaro en el borrador base que se discutió en Ginebra en la reunión. Era demasiado evidente la supranacionalidad de las decisiones que iban a surgir de si se aprobaba ese borrador. La pérdida de soberanía de las naciones que estaba no solo implícita, sino explícita. Y fue muy bienvenida la reacción de los 47 países africanos encabezados por Botswana, en el sentido de bloquearlo, pero también otros muy grandes que tú mencionaste, Rusia, Brasil, China, Irán, ¿no es cierto? O sea que hubo todo menos consenso. Ahora, lo del África, yo lo explico también, o a mi modo de ver, es resultado de que la ONU en el África y la ONU en América Latina se percibe diferentemente y ha estado involucrada de manera muy diferente en los dos continentes, por la gobernanza frágil del continente africano y por su pasado colonial todavía muy reciente, ¿no es cierto? Algunos países no tienen más de 70 años de independencia. Las Naciones Unidas se hizo mucho más presente y ha sido mucho más intrusiva en los gobiernos africanos. Algunas veces estando, inclusive tomando partido, como en el caso del genocidio de Ruanda. O sea que su presencia, nosotros en América Latina no hemos visto prácticamente la presencia de cascos azules. Ha sido el África y sigue siendo el África el escenario donde la ONU no solamente tiene en muchos casos los proyectos más grandes y que le dan gran parte de su financiamiento, sino donde los gobiernos saben hasta qué punto quiere la ONU entrar en muchas veces a nombre de los grandes donantes, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, de los países nórdicos, de Canadá, etcétera, etcétera. En América Latina, por una gobernanza menos frágil, ¿no es cierto?, que ya hoy en día no podríamos hablar de eso, pero por lo menos durante un periodo entre los años 80 y el 2010, una gobernanza más autónoma, las Naciones Unidas tenían un papel menos intrusivo y más que acompañaba más a las naciones, pero esos dos
vínculos hicieron que los africanos vieran a las Naciones Unidas con cierta desconfianza, mientras que aquí nosotros nos quitamos el sombrero, ¿no es cierto? Dicen Naciones Unidas en América Latina y es como si hubiera aparecido algún tipo de arcángel, ¿no es cierto? En África no es así porque ha habido experiencias buenas y malas y muchísima presencia en este sentido. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Y yo creo que más desafortunadamente lo que surgió más como argumento fue la pérdida de soberanía en términos institucionales de las instituciones que ya existen, la OMS y sus relaciones con los países miembros, pero no surgió suficiente, aunque muchos sí lo subrayaron, pero no suficiente en términos del Vox Populi, la participación del sector privado y particularmente del Bill and Melinda Gates Foundation y del Gavi Alliance, que son las alianzas para las vacunas, lo que en realidad ejemplifica de manera, pero clarísima, ¿sí? No solo ese empuje por la supranacionalidad, sino el motor privado que tiene por detrás este empuje, donde las Naciones Unidas son en realidad no más que un instrumento. Cuando yo hablo de las Naciones Unidas es importante porque puede haber gente de las Naciones Unidas que me ve. Mis Naciones Unidas, yo acabé de salir en el 2011, fueron muy diferentes. ¿Por qué? Porque el contexto histórico es diferente y las instituciones dependen de los contextos históricos. La OEA de hoy no es la OEA de hace 30 años de Alberto Lleras Camargo, ni la de Almagro no tiene nada que ver con otras del pasado más o menos, ladeándose más o menos hacia donde el viento lleva en términos políticos, ¿cierto? Las instituciones son seres vivos cuyos miembros cambian y cuyo contexto histórico cambia. La ONU que vemos hoy con esa intrusión bárbara del sector privado, no solo de la OMS, sino en muchas de sus instituciones, es una ONU prácticamente al servicio de estos intereses privados. Y si tú comparas en cifras el presupuesto de la ONU de 53.000 millones de dólares con el presupuesto solamente de BlackRock, que es de 10 trillones, pues no hay que ser un genio para preguntarse quién manda, ¿no es cierto? O sea que ya, lo último es que esto no ha muerto, esto fue un ensayo, yo creo que fue un ensayo cuyo resultado es muy reconfortante en términos de que no se ha muerto la soberanía de los países, ni se ha muerto del todo la mecánica más o menos pluralista que existía en estas instituciones a la base, donde todavía las naciones, por pequeñas que sean, pueden tener una influencia sobre las decisiones, que es lo que preveía las Naciones Unidas originalmente. Yo creo que ellos no estaban listos para una reacción de tal porte. Ahora, como te digo, no ha parado. Se sabe que después de eso hubo reuniones y ya se habla de que no se han rendido y que seguirán tejiendo la cosa de manera diferente, o sea que nunca, nunca hay que bajar la guardia. Bien, una posición más radical, si se quiere, más explícita con respecto a la oposición, fue la de Jair Bolsonaro, que además estableció que en caso de que se votara las modificaciones, él estaba dispuesto a retirar a Brasil de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué valoración te merece, Omar, esa posición de mayor confrontación, por lo menos teórica, de Bolsonaro frente a esta intención de avasallamiento de la soberanía nacional? Mira, yo viví en Brasil 3 años y como trabajé con la ONU en Brasil, conocí en alguna medida las entrañas de Itamaraty, ¿no es cierto?, su Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese ministerio le lleva años luz a muchos ministerios del mundo, junto con la diplomacia francesa. Tiene una inteligencia diplomática muy diferente a la de muchos países y bastante desarrollada. Y yo creo que el gobierno Bolsonaro sabe muy bien lo que está pasando a nivel global, a diferencia de muchos de nuestros países.
sabe muy bien lo que luego al fin y al cabo estamos hablando del país, del cuarto país más grande del mundo, ¿no es cierto? Y de la gran potencia de la región, es una de las grandes potencias. Con Brasil no se puede jugar, además, por todas múltiples razones, incluyendo el hecho de que tiene la mayor parte del pulmón del mundo, como lo llaman algunos, etcétera, etcétera. El gobierno Bolsonaro sabe muy bien lo que pasó con el gobierno Trump, vemos el mismo fenómeno de prensa anti-Bolsonaro a través de todas las aristas que tú puedas ver, cada que se habla de medio ambiente. Bolsonaro está acabando con la Amazonía. O Globo en el Brasil es uno de esos medios, muchos medios, pues muchos medios, prácticamente todos los medios que hacen parte de ese oligopolio global de medios atacándolo permanentemente. Todo esto para explicar que su decisión está por encima de esas críticas y en realidad en defensa del Estado-Nación y de las fronteras brasileras. Que la gente no podrá ver, mientras que obviamente se lo quemen los medios como quemaron a Trump tanto. Ahora vemos las diferencias, ¿cierto? En Estados Unidos en términos económicos, en términos de seguridad, eso lo vemos, la gente lo ve, tarde que lo quiera reconocer o no, ese ya es otro problema, pero que está ahí, ¿no es cierto? La evidencia está ahí, y en el caso del Brasil, hay una, a mi modo de ver, se están reacomodando esas placas tectónicas de muchas maneras. Bolsonaro estuvo en Rusia, ¿no es cierto? Poco antes. Hay alianzas nuevas que están creando alrededor inclusive de la guerra Rusia-Ucrania, que está poniendo ahora de alguna manera a Oriente contra Occidente, ¿no es cierto? Si tomáramos China y Rusia juntas contra la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, con la presencia de China gigantesca en América Latina, con la presencia de Rusia muy pronunciada también, y ya no se juega lo mismo, ¿no es cierto? Ya esas alianzas, inclusive la Colombia, que hablan de que es el mejor aliado de los Estados Unidos, pues también es un gran aliado de China, ¿no es cierto? Hay ciertos paradigmas obsoletos que la gente sigue manteniendo y que tiene que ir cambiando a la misma velocidad en los paradigmas actuales, como por ejemplo vemos las alianzas otra vez a partir de la guerra de Ucrania y Rusia y de la crisis energética de Oriente Medio con China y con Rusia, más que con Estados Unidos. O sea que esto se está moviendo, se está muchísimo. Y definitivamente hay una especie, sí hay una especie de despertar hasta cierto punto, y lo está liderando sin duda alguna Bolsonaro, pero muchos otros países que no son tan, ¿qué diría yo?, permeables como los nuestros. Tú no puedes tratar de imponer esos valores del World Economic Forum y de los BlackRocks en Islam, porque te cuelgan patas arriba en la plaza pública. El que conteste, el que se atreva a decirle algo contra Alá, ¿no es cierto? Eso es una fatua, le lanzan un hechizo. Eso no lo puedes hacer en Oriente con estas culturas mucho más arraigadas. Y de hecho ya en varias entrevistas, Gustavo, el hecho de que los más vulnerables, inclusive más que el África, y eso lo demostró ahora la propia votación en Ginebra, más que el África somos nosotros, divididos en América Latina, con factores horribles como el crimen transnacional organizado ante el cual cerramos los ojos, y muy jóvenes democracias que alcanzaron a madurar un poco, pero que hoy en día están realmente en un estado deplorable, no solamente desde el punto de vista de forma, sino de fondo también. Yo comparto la crítica a América Latina, la vivimos. En Uruguay nuestro gobierno fue directamente a entregar en bandeja la soberanía nacional, sobre todo en materia sanitaria, pero con todas las consecuencias que la competencia sanitaria irradia sobre otras esferas muy importantes de la vida nacional. Sin embargo, y no obstante ello, yo advierto que en ese comportamiento obsecuente, tal vez nos esté ganando Europa. Yo hoy lo hablaba
con una radio de Tenerife, en el programa Las Pardelas. Y yo no sé tú qué opinas, pero advierto que Europa, con Pedro Sánchez a la cabeza, están en una suerte de política de autoflagelación o, o autoeliminación, por hacerle mandados a la política de los Estados Unidos. No advierto el motivo por el cual Europa se embarca en la provocación de Estados Unidos a Rusia. No veo por qué Europa empuja a Rusia hacia los brazos de China, cuando en realidad la Rusia actual, una vez terminada la Guerra Fría y el sistema comunista, tiene más rasgos occidentales que orientales, por lo menos desde mi percepción y después de haber conocido in situ Rusia. Entonces, no sé si tú compartís el enfoque, pero te preguntaría en términos generales, ¿cómo analizas tú la posición de Europa con respecto al conflicto que se ha generado y fundamentalmente con respecto al impulso y al cumplimiento de la Agenda 2030, que tiene componentes antitéticos a la cultura judeocristiana que caracterizó precisamente a estos países europeos? Sí, yo concuerdo en todo lo que dijiste, pero entonces lo quisiera desarrollar un poco más. Este conflicto de Ucrania y Rusia hay que colocarlo en planos diferentes. A mi modo de ver, planos y tanto temporales diferentes como de abstracción también. En términos temporales, lo que vemos es ese movimiento regular de OTAN, Unión Europea, hacia las fronteras rusas. Yo creo que ya todo el mundo ha escuchado hablar, hasta que llegan a Ucrania, ya están al lado, a los rusos no les gusta, seguridad nacional, así lo ven los rusos. Rusia invade Ucrania, los occidentales y su prensa dicen que no hay tal acercamiento, pero también ocultan en gran medida una guerra que venía ya desde hace 7 años en la región del Donbass, ¿no es cierto? Y una prensa muy ladeada en todo esto. Esto hace que la gente, no hace más que confundir a la gente, porque la prensa hoy tiene esa varita mágica de confundir a la gente por una cantidad de contradicciones. Es cierto, sin lugar a dudas, si alguien quisiera defender los valores judeocristianos, inclusive que se reflejan en la ortodoxia rusa también, es Rusia. Es Rusia que está manteniendo el Estado-Nación. Eso sí no hay duda, eso sí no hay duda. Nadie está defendiendo a Rusia. Estamos haciendo una explicación clara de ese parangón, ¿ok? Hay otros planos. Si uno habla, es que Putin es un príncipe, pues obviamente no. Putin es un ex KGB, ¿no es cierto? No creo que desde el punto moral y ético, no creo que sea defendible en ningún sentido realmente, pero tiene ciertos intereses, ¿ok? Como tienen los del otro lado, y hay intereses de lado y lado, si no, no habría conflicto, ¿no es cierto? Y hay muertos de lado y lado también, por si acaso. Y hay gente que apoya a los rusos en el Donbass y hay gente que no los apoya. O sea que esto no es unilateral como la prensa lo pinta. Entonces, la encrucijada en que se encuentran algunos, y yo puse un tuit hace algunos meses en que dije que no hay que confundir el papel que Rusia puede tener en términos de contrarrestar la influencia del globalismo que empuja en gran medida a Europa, y ahora creo que llegamos a Europa. Y otra cosa es la influencia de Putin en América. Es que son dos cosas totalmente diferentes. Si se trata en ese plano, ¿no es cierto?, de contrarrestar la influencia del globalismo, pues tenemos un bloque
a aquellos que no les gusta el globalismo un bloque muy bienvenido. Si se trata de Putin, que arma a Nicolás Maduro y que quiere tal vez colocar armas en América Latina porque es el patio trasero de los Estados Unidos, no es bienvenido, pero para nada. Lo que pasa es que sus intereses son intereses que difieren enormemente del contexto inmediatamente regional de Rusia, su órbita de influencia, etcétera, etcétera, y los intereses hegemónicos, de la misma manera que Occidente se instala en Ucrania, Rusia está instalado en Nicaragua, ¿no es cierto?, en Cuba, ha armado a Nicaragua hasta los dientes, ha armado a Venezuela. Es otro plano de la geopolítica y la gente tiende a confundirlo. O sea que, y saber distinguirlo es importante, porque es lo que hace que la gente entienda que uno no defiende necesariamente un lado u otro, sino que explica sus intereses y en función de esto cada quien decidirá qué es lo que le gusta más, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que tal vez, o puede tener esta opinión disyuntiva, que también es perfectamente posible. Ahora, en términos de Europa, yo creo que Europa, inclusive el World Economic Forum, hay dos planos ahí interesantes. Europa es tal vez el motor del globalismo desde hace más de 2 décadas, ¿no es cierto? Bruselas está totalmente contaminada por las fuerzas del globalismo, las cortes que hay en los Países Bajos, ¿no es cierto? Ginebra, ni hablar, la sede de las Naciones Unidas en Europa, en Suiza. El Parlamento Europeo, se sabe que salió una lista pública de que más de 68 de esos parlamentarios estaban financiados por el Open Society Foundations. Eso está penetrado por el globalismo y Bruselas es la capital del globalismo sin lugar a duda. Tanto que von der Leyen, etcétera, etcétera, están siguiendo la agenda del World Economic Forum y de las Naciones Unidas al pie de la letra. Hay una cosa que mencioné en otro programa que se llama ESG, que es una especie de imposición que se le está poniendo a las empresas en términos de informar cuánto hacen para el medio ambiente y la sociedad, y es una especie de report card de calificación, y está siendo promovida por ese sector privado gigantesco, el cual mencionamos brevemente antes, pero el que más obedece en términos de establecer regulaciones es la que más obedece es la Unión Europea, ¿no es cierto? Porque estas empresas ponen presión sobre los órganos regulatorios y sobre todo sobre los parlamentos, etcétera, etcétera, para que se aprueben muchas de las exigencias que tiene ahora el World Economic Forum para hacer los cambios que quieren hacer. Entonces, Europa, yo creo que en un momento dado se vio sorprendida, porque como estaba, yo creo por 2 razones. Yo veo que me decían, no, pero es que Putin también va al World Economic Forum. Claro que va, Xi Jinping también estuvo, ¿no es cierto? Yo también estuve en una fiesta de unos amigos, de una gente que no conocía muy bien y que no eran muy buenos amigos, pero había que estar. Y me tocó ir a muchas fiestas sin querer, prefería quedarme en pijama, ¿no es cierto? Y la foto del lado siempre es la foto representativa. Claro que iban al World Economic. Rusia antes de la guerra era un partner, era un parcero ¿no es cierto? Era una de las, estaba en todos los foros, no había ningún problema con Rusia antes de la guerra, ¿no es cierto? Estaba en el G7, estaba en el G20, todo andaba más o menos bajo rueda en ese momento. Ahora lo que yo creo, y esa es mi interpretación, es que lo que China y Rusia vieron en el World Economic Forum es que Occidente estaba ocupado con ese plan del reseteo que implicaba destruir a los Estados Unidos y se aprovecharon de eso. China se aprovechó. China, mejor dicho, China es la que más ha aprovechado toda esta coyuntura. Y Rusia pues coge a Europa desprevenida porque se había dormido en sus laureles, ¿no es cierto? Ya entrando a Ucrania, ya en el 2014, no sé el nombre, este parlamentario Nigel Farage, ¿no es cierto? El parlamentario que fue el que sacó el Brexit adelante en Gran Bretaña, decía qué estamos haciendo en Ucrania. ¿Por qué nos estamos metiendo en Ucrania? No saben que le estamos hincando la cadera al oso. Es un oso muy grande, la Unión Soviética, y un oso con armas nucleares, etcétera, etcétera.
Entonces, Europa y la OTAN, como viene por sorpresa también, a última hora reaccionaron, fueron reacciones de última hora, ni siquiera una presencia muy clara por esa dependencia energética. Yo creo que los cogieron cortos, a mi modo de ver. Y la debilidad que han demostrado estratégicamente, porque Rusia ya conquistó prácticamente una quinta parte del país, esa debilidad que han demostrado estratégicamente se debe mucho a que se han ocupado de otro tipo de cosas para cambiar a Occidente y, como yo digo, a veces cambiarle el sexo a los ángeles, y mientras que hacían eso, pues les tomaron ventaja. Ese es mi punto de vista a ese respecto. Omar, yo te voy a ser sincero, la posición de China con respecto a la Agenda 2030 no me resulta tan clara. China es bastante ambigua en su política con respecto al globalismo. También es cierto que el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, está tratando de mudar el sistema de control político, social, económico a nivel planetario, por lo menos es mi percepción, dejando el sistema o el modelo occidental de regímenes, por lo menos con apariencia democrática, con instituciones que por lo menos teatralizan la democracia, y explícitamente el vocero del Foro de Davos, Klaus Schwab, alababa el sistema totalitario de control tecnológico extremo de China. Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos pensar que China y Rusia están totalmente opuestos a esta Agenda 2030. Me puedo equivocar, pero yo tengo mis sospechas de que pueden haber aspectos de la agenda que molesten, puede haber aspectos de la agenda que sean inconvenientes, como por ejemplo esa gran alianza que tengo entendido ha realizado Putin con la Iglesia Ortodoxa, y por eso esa animadversión que yo justifico plenamente con la ideología de género. Pero en última instancia, yo albergo la sospecha de que esta confrontación bastante ilógica, que contribuye a un escenario traumático, que a su vez se presenta como caldo de cultivo para un gran reset, para una revolución paradigmática total, sea una estrategia urdida. Es decir, que sean funcionales, que esta guerra sea funcional para ese contexto de caos intencional que promueva entonces una nueva era caracterizada fundamentalmente por el transhumanismo. Esa es mi sospecha. No sé qué opinas tú con respecto a la misma. Mira, yo creo que lo de la Agenda 2030, tú sabes que esa agenda se firmó en 2015 unánimemente por todos los países del mundo, y lo que se discute es cuánto se adhiere, ¿no es cierto?, en qué medida se adhiere esa agenda o no. ¿Cierto? El caso de Bolsonaro que mencionaste, hay varias cosas que no adhieren, ¿no es cierto?, en términos de migración, varios países han tomado la agenda y sus componentes con diferentes, o los han ponderado de manera diferente, incluyendo a Rusia y a China, porque ellos también firmaron, ¿no es cierto? Las Naciones Unidas, con sus debilidades y fortalezas, siguen siendo la forma, a falta de otra, porque no hay más, ¿no es cierto?, donde
se llegan a ciertos compromisos globales en todos los ámbitos de la vida, climático, salud, desarrollo, etcétera, etcétera. Y no estar ahí no es una opción para ninguno de esos 194 países. No estar ahí no es una opción. Ya otra cosa es cómo se traduce ese compromiso a la realidad. A mi modo de ver, es la manera Occidente está tratando de implementar, sobre todo en Occidente, de manera prácticamente literal, ese cambio radical. China y Rusia no se saldrán de esa agenda porque es una agenda global y China no. China ha estado hasta ahora en una posición por lo menos aparentemente neutro, aunque se sabe que está más del lado de los rusos, pero aparentemente neutro y observando lo que pasa. Y implementará seguramente muchas menos de sus provisiones, porque muchas de las provisiones de la agenda implican la pérdida de soberanía, y China no va a ceder ni un milímetro de su soberanía, o sea que la implementará hasta ese punto. Ahora, ese vínculo que yo creo que habíamos discutido tú y yo, de cómo alababa Klaus Schwab el sistema del crédito social chino, sobre todo eso alababa, ¿no es cierto?, la digitalización del ser humano, transhumanismo, etcétera, etcétera. Lo que yo veo de manera pragmática, ¿sí?, y más que una especie de colusión intencional, yo lo veo de manera pragmática a China aprovechándose, ¿no es cierto?, de esta agenda, penetrando a Occidente de todas las maneras posibles, comercialmente, inteligencia, etcétera, y aprovechándose precisamente de esta agenda y con Estados Unidos muy débil, para eventualmente ser la que maneja esos sistemas de información, porque tiene primero que todo la gran tecnología, tiene la experiencia ya de la implementación del crédito social, donde los chinos tienen una identidad digital con puntos, ¿no es cierto? Tenemos un vínculo preocupante cuando se vuelve a la OMS, porque en la OMS no solo está el sector privado y el señor Bill Gates y compañía limitada, sino quien puso a Tedros Adhanom a la cabeza de la OMS fue la China, que también está muy vinculada con Bill Gates. ¿En qué resultará esto? Yo no creo, es un punto de vista muy personal, no creo que la guerra haya sido parte de una estratagema más amplia. Yo creo que hay lógicas paralelas que se dan de la geopolítica clásica, territorial, de ese plano temporal más hegemónico que cambió cuando cayó el muro de Berlín, etcétera. Yo creo que eso sigue, eso no se ha acabado, ¿cierto? Hay muchas cosas nuevas, sin lugar a duda, pero la lógica vieja en muchos sentidos sigue primando, ¿no es cierto? Por ejemplo, y se ve en muchos lugares del mundo, entre la India y Pakistán, con las Coreas, etcétera, etcétera. Hay mucho de lo viejo que todavía está ahí, pero lo que sí hay, a mi modo de ver, son fuerzas nuevas que están surgiendo. Ahora, preocupa efectivamente que teniendo un gigante tecnológico como China, con influencia creciente en el mundo entero, con un Estados Unidos muy, muy débil y dejándolo penetrar hasta sus entrañas, y además apoyando la Organización Mundial de la Salud con el sector privado, y sabiendo que tarde o temprano se va a materializar la digitalización de nuestra. Es que no se trata de si nos digitalizamos o no, eso va a pasar porque será como el próximo paso lógico de un nuevo invento, ¿no es cierto? Pero es el para qué, es el para qué lo van a utilizar y cómo. Eso podría ser el gran paso adelante de la humanidad o la destrucción de la misma, básicamente con estos sistemas de control que acaban con las democracias y que acaban con lo humano y que acaban con todo. Me surge una interrogante a raíz de tu alocución. 'Una guerra
generada porque la OTAN se acerca a Rusia, es decir, para la OTAN significaba algo muy importante cambiar el status quo de neutralidad de Ucrania. Y para Estados Unidos lo mismo, que fue el que impulsó ese cambio por intermedio de su títere Zelensky. Y sin embargo, Omar, tú mismo estás hablando de la brutal penetración china, nada más y nada menos que en el patio trasero de los Estados Unidos. Y no genera ninguna confrontación bélica. La tecnología del 5G, China, con lo que ello implica desde el punto de vista militar, habida cuenta que el ciberespacio a partir del 2009 es un área militar para los Estados Unidos en su totalidad, y no genera una confrontación bélica entre China y Estados Unidos. Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, son difíciles de explicar por parte del ciudadano común, que no está en las entrañas del poder, que no está en las entrañas de las élites hegemónicas, que están en China, que generaron China, que están en Europa, que están en Estados Unidos. Pero, ¿cómo explicar entonces la permisividad de Estados Unidos frente a una política agresiva de penetración de China en el patio trasero, y ni que hablar en el Indo-Pacífico, donde China está buscando abroquelar países en torno a su hegemonía? Y sin embargo eso no genera ninguna confrontación del nivel que se generó por la entrada o la petición de entrada a la OTAN de Zelensky, ¿no? No, pues es que, no, muy buen punto, fíjate. Generó confrontación en el gobierno anterior de los Estados Unidos, cuando Trump dijo China stop, y le puso sanciones y le puso tarifas, y estaba penetrando en las universidades, inclusive cogieron profesores de Harvard pagos por la China, sus institutos Confucius, han penetrado como el África. En el África yo la vi personalmente en varios de sus países, en Sudán y lo vi en Etiopía, donde las inversiones chinas iban creciendo y creciendo, en Djibouti, al lado de Somalia. Los préstamos, el préstamo chino no pudo pagarse, y por eso les tocó básicamente entregar la infraestructura, porque estaba como garantía. Lo mismo pasó en varios países asiáticos. Básicamente la China conquistó el África y ha conquistado América Latina en gran medida a raíz del abandono de Estados Unidos de su patio trasero durante los últimos 20 años, donde dejó entrar a San Juan y San Pedro y todo el mundo, ¿no es cierto? Entró Irán, Barack Obama cierra los ojos ante la presencia de Hezbollah en la región, con Chávez legitiman, se acercan a Cuba en un momento dado, después se retiran de Cuba. La política de Estados Unidos y la influencia de Estados Unidos en América Latina es muy diferente a la de hace 20 años, es incomparable a la de la Guerra Fría, sobre todo una alianza sólida, ¿no? Sólida, fue muy sólida hasta el final. América Latina con sus revoluciones, obviamente, sus guerras proxy propias de la Guerra Fría, pero eso por un lado, y por otro lado, China llenando ese vacío, tanto en el África, el vacío de los europeos y los americanos, como en América Latina, en términos de financiamiento, una economía que empezó a crecer enormemente y que ya tenía la capacidad de hacer préstamos sin condiciones a muchos países, mientras que Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial llegaban y decían: aquí están tantos billones, pero usted tiene que arreglar su política fiscal, pero los derechos humanos, pero no sé qué, pero y no sé cuánto. Llegaban los chinos y decían: aquí están esos mismos billones y la única condición es que me pague. Obviamente, países pobres, ¿no es cierto?, con pocas fuentes de financiamiento, fueron cayendo en lo que se llama la trampa de la deuda,
La trampa de la deuda son esos préstamos impagables que tiene, por ejemplo, hoy Venezuela y en gran medida Ecuador, y varios países de la región se están endeudando más y más. Y en el momento en que no se pueden pagar los préstamos, en muchos casos lo que está como collateral, como garantía de infraestructura, en muchos casos portuaria o infraestructura comercial. Hay mapas ya de la presencia de China en América Latina, desde México hasta Argentina, ¿no es cierto?, de sus inversiones, porque a través de lo que ella llama la franja y ruta, o el Belt and Road Initiative, ¿cierto?, está conectando básicamente todos los puertos del mundo, y esa preponderancia de la cual se habla de la China sobre los Estados Unidos, se habla ya desde hace 2 décadas. La China va a ser más grande, eso va más rápido de lo que creemos, porque Estados Unidos se está debilitando más rápido de lo que creemos, mientras que China se está fortaleciendo más rápido de lo que creemos. Además, porque tiene esa economía pujante en la cual invierte, ¿no es cierto?, que ya está interconectada y en la cual hay intereses inclusive de las grandes multinacionales americanas. Eso está, o sea que es muy difícil tener una bola de cristal para saber qué va a pasar en términos de los planes del WEF. Yo sí creo que han sido más bien ralentizados en cierta medida por una especie de sorpresa de lo clásico, como digo yo, en términos de esa herida rusa, porque sí había claramente, yo alcancé a leer, que el problema no era tanto el batallón Azov de extrema derecha de supremacía blanca que estaba en el Donbass atacando a las milicias prorrusas, sino que el batallón Azov se había hecho a bombas sucias nucleares, y cuando uno habla de bombas sucias nucleares en el país vecino, pues obviamente eso prende una alerta de seguridad nacional. Estamos entrando al terreno de lo nuclear y ahí ya la cosa cambia de tono. O sea que mucha información que no se le ha dado a la gente. Ahora, es muy, sí, eso de China en América Latina, ¿no? Y curiosamente, lo mencionaste ahora, pero antes de que habláramos, escuché que el presidente López Obrador, que me sorprende a veces sale con cosas como, no sé, parece ser un self-man en todo caso. Algunas de las cosas que dice son totalmente absurdas y otras por ahí tienen sentido, pero advirtió de la gran presencia de la China en la región, que estaría manejando 70% de la economía pronto y no nos queda espacio a nosotros, pues, básicamente. O sea que América Latina muy pasiva siempre, ¿no es cierto? Muy pasiva. Los otros deciden y nosotros padecemos, desafortunadamente. Sí. A excepción de países como Brasil. Un espíritu de colonialismo es el que invade a la población de América del Sur. Yo, a ver si Cisalia o Diana están allí, me gustaría darle participación a quienes están conectados, que seguramente han de tener inquietudes, preguntas, así que si Cisalia o Diana quieren tomar la posta para viabilizar preguntas a Omar, con mucho gusto. Sí, Doc, gracias. Tengo las manos dormidas. ¿Por qué no lo pone por ahí en un vasito? Es que algo está, que a ver si pueda descargo dejar aquí. Es que estaba sin carga. Espérate. Eso. Voilà, ya. Ahí sí queda bien. Yo tengo una pregunta antes de darle la palabra a las personas que quieran hacer preguntas. Por favor, levanten la mano para poder darle la palabra. Ahora Colombia está atravesando por un proceso electoral. ¿Usted cómo ve el panorama para Colombia? A ver, ¿cómo veo el panorama para Colombia? En una elección hay muchos ángulos para ver esto. Lo real es que el 19 de junio va a haber una elección. Buena o mala, fiable o no fiable, que nos guste o no, va a haber una elección. Hay 2 candidatos que nos guste o no. Podemos tener todas las preferencias del mundo en términos de agenda.
yo leí la agenda de los dos candidatos y mientras que hay ciertas diferencias que tienen que ver, sobre todo en el caso de Gustavo Petro, con esas políticas socio-narcochavistas, ¿no es cierto? Sin duda. En términos de lo que hablábamos antes, de una agenda más amplia, que es la que va realmente a cambiar la dirección de los países en un futuro muy próximo, no hay una gran diferencia, la implementación de la Agenda 2030. Repito, la Agenda 2030 entra en principio en el ámbito del Estado, no de los gobiernos. Una decisión de Estado la que se tomó en el 2015, ¿no es cierto? Y que en principio los gobiernos sucesivos le dan continuidad. Volvemos a ese argumento de que se trata desde quién le da más o menos continuidad y quién acepta todos sus puntos o solo algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sin lugar a duda, no hay aquellos que querían un retorno a una Colombia, no digamos un retorno, o tal vez un cambio, pero no en el sentido que se está proponiendo, sino en el sentido de una independencia tipo Brasil, tipo Hungría, donde la nación venga primero y donde se pudiera tener un individuo, una persona con conocimiento de causa de lo que pasa dentro y fuera de nuestras fronteras. Esa opción nos está dando definitivamente. Ahora, sin lugar a duda, hay un peligro grandísimo, pero yo lo veo más y no lo veo por el momento por el lado del ingeniero Rodolfo Hernández, no lo veo ese peligro. Sí lo veo, no solamente el peligro intrínseco de Gustavo Petro y sus alianzas en el ámbito del Foro de Sao Paulo, donde se sientan los grandes grupos de narcotraficantes actuales de la región y los más grandes del mundo. Básicamente sus vínculos con el crimen transnacional organizado abiertos y explícitos, cuando le dicen lo apoyamos. Y la gente de alguna manera, no sé qué le pasó a Colombia y en los carteles apoyar a alguien y la gente aplaude. Eso es muy difícil cuando se ha trivializado el cáncer que tenemos desde hace muchos años, y Colombia siendo además el gran rey de la producción de cocaína. Esto es muy raro. Y además, el énfasis que pondrá en la implementación de esa agenda, que será total. ¿Y por qué digo yo que será total? Al principio, no sé, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cuán independiente será de esa agenda? Ya se ve claramente a nivel de medios de comunicación. Ver los medios de comunicación es como analizar tendencias estadísticas, ¿no es cierto? O analizar tendencias en todo caso, muy claras de quién está apoyando a quién en términos de estas fuerzas globales. En Colombia tenemos claramente los medios que domina el Open Society Foundations y los medios que dominan gran parte de estas grandes organizaciones globales que tienen influencia sobre los medios nacionales, un apoyo a Gustavo Petro. Me refiero específicamente al Espectador, a La Silla Vacía, a una cosa que se llama Colombia Check, cuyo financiamiento es público, el hecho de ellos mismos lo publican, viene del Open Society Foundation, y en el caso del Espectador, sus vínculos con otros periódicos parecidos como el New York Times, etcétera, etcétera. Este fenómeno está en todos los países, pero en Colombia se refleja sobre todo en algunos de esos, y vemos claramente, pero explícitamente, que el Espectador publicó el Espectador es uno de los dos periódicos más grandes, más tradicionales de Colombia, digamos, y en primera página le hicieron publicidad a Petro con el tema de la mujer. Y al otro día vi un artículo en Twitter diciendo por qué muchos lectores nos dijeron que por qué hicimos eso. Pues ya lo hecho está.
¿no es cierto? Y yo les dije, pues seguramente porque les dijeron quién tenían que apoyar, porque esa no les falta vergüenza y la manera como empezaron fue muy curioso, Gustavo, cuando empiezan a decir el día de las elecciones, sale por ahí CNN y Caracol y otro, y en un diario francés también, el izquierdista contra el populista. Yo dije, ay, ya le metieron la palabra populismo. Y de populismo el próximo paso es decir que es como Trump. No faltaron 24 horas para dar ese paso. Inmediatamente. Cuando dicen que es como Trump, Rodolfo Hernández, yo digo, ojalá fuera como Trump. Ojalá fuera como Trump. Ahora, que es mejor que esa mezcla fatal, pero mortuoria del socialismo del siglo XXI y los y el crimen transnacional organizado, con ese globalismo a extremas, porque Colombia desafortunadamente parece, y eso sí lo temo mucho, parece ser uno de los países escogidos para una implementación del modelo, tanto que el presidente Duque invitó al Foro Económico Mundial a ser sede a Colombia a ser la sede para América Latina. Presidió para ellos durante 4 años. O sea que estamos en una situación muy, muy difícil y yo creo que lo único que se puede hacer no es decir, los dos siguen la misma agenda, pues es que la misma agenda. Todo el mundo tiene esa agenda, es una agenda formal, oficial, aprobada. Se trata es en qué medida siguen esta agenda y qué latitud tenemos en realidad si se escoge al uno o al otro en términos de tener algún tipo de respiro y poder eventualmente contrarrestar algunos de los componentes. En ese sentido, yo creo que atacar la agenda per se no nos lleva a nada, pero sí a atacar sus componentes. Yo creo que ellos mismos nos han atacado a través de varios flancos y yo creo que una estrategia más efectiva es concentrarse en esos flancos y dar la guerra separadamente. Y es lo que nos tocará hacer en los años a venir. Veremos qué pasará dentro de 2 semanas. Ahora vi por ahí un debate sobre el voto en blanco o el no voto en blanco, o la abstención o no la abstención. Primero que todo, creo que es una decisión totalmente, ahí sí, soberana de cada quien, ¿no es cierto? Lo que quiera hacer con su voto. Las matemáticas, según esa, y además con ese manejo totalmente bizarro de la registraduría de todo lo que está ocurriendo en las matemáticas, indicarían que el voto en blanco podría, y eso es lo que aducen, contribuir a la elección de Gustavo Petro, no lo sé. Hay algunos que se abstendrán. Yo creo que el voto es una cosa soberana, ¿no es cierto? Ahora, y eso sí lo dejo con la decisión de cada quien. Hay unos que lo decidirán en función de su propia conciencia, ¿no es cierto? Diciendo, no, este sistema no funciona, ¿para qué votar? Y totalmente legítimo, yo no creo que no sea legítimo. Otros dirán, no, yo creo que sí hay que votar porque Petro de pronto sube, pues que lo hagan cada quien lo que quiera hacer. Ahora, en ninguno de los dos casos podremos realmente retener, ¿sí?, esa avalancha que se viene encima de lado y lado dentro de algunos días, porque las maquinarias políticas están al full, ¿no es cierto? Y hay millones de dólares pasando de lado a lado para darle forma a la nueva Colombia dentro de pocas semanas. Gracias, doctor Omar. James, no sé si vos tengas alguna pregunta. Pues aquí la gente no está levantando la mano, a mí no me aparece. No sé si a vos te aparece alguien. Jorge Eduardo. El señor Jorge Eduardo, espérate. Ya, Jorge Eduardo, ya puedes hablar. Tenía una pregunta, por ahí vi, no sé si en Twitter o algo, que la cuarta revolución industrial se desatará aquí en Medellín. Porque Medellín primero como sede del Foro Económico Mundial y sede de la cuarta revolución industrial. Lo dijo Klaus Schwab. Sí, yo creo que sobre todo lo que hay que coger ahí es lo importante. Perdóname tu nombre, qué pena. Eduardo Restrepo Galvis, un gusto. Eduardo, encantado. Yo creo que lo importante
es el hecho de que hayan traído a Colombia y bueno, y específicamente a Medellín al foro. El foro tiene sus planes, ¿no es cierto? Y esos planes implican la adaptación de la cuarta revolución industrial. Simplemente en el discurso, obviamente, y lo vi en el momento que estaban ahí en Medellín, dijeron pues, y eso confirma de alguna manera lo que te estaba diciendo, que Colombia parece ser uno de los sitios preferidos para la implementación de todas estas políticas. Colombia, y yo veo otros países muy frágiles en la región, algunos que ya cayeron, como en el caso de Chile, donde esa agenda también se va a implementar de manera, en principio, la alianza entre Boric y los Soros y los otros, son alianzas claras. Lo mismo pasaría acá, cada país tendrá su ritmo. Ahora, no creo que hay que cogerlo literal en el sentido de que vamos a tener por ponerlo caricaturalmente, que vamos a tener los primeros hombres, mitad humanos, mitad robots en Medellín, pero sí se van a tomar unas decisiones muy importantes en términos de esa agenda que incluye ese transhumanismo y, ¿por qué no? Medellín puede volverse un hub, ¿no es cierto? Si ellos desean crear un hub, una especie de núcleo, y parece, por ahora lo que se vieron fue esas reuniones. Y eso no hay que mirarlo, eso hay que mirarlo yo creo que desde varios ángulos. Cuando uno le muestra una foto de algún político, repito, en el World Economic Forum, o una visita a Medellín del World Economic Forum, dice, ¿y por qué están acá? Acuérdense que son una institución reconocida a nivel mundial, el World Economic Forum. Que nosotros los veamos como el diablo en persona no quiere decir que todo el mundo los vea, al contrario, son los que están poniendo las pautas, todo el mundo les hace la venia, son los que son dueños de medio mundo. Entonces no es raro que vengan, lo que sí es incómodo es que claramente, ¿sí?, han penetrado, como lo dijo el propio Charles Schwab, han penetrado los gabinetes, sin hablar del ejecutivo de muchos países, y su agenda viene implementándose, pero campantemente. Yo creo que en Colombia se viene implementando desde el principio del gobierno de Juan Manuel Santos, con el propio proceso de paz, que hacía parte, a mi modo de ver, y hay muchas indicaciones de que 10 hacía parte ya de un proyecto a largo plazo para que Colombia fuera una ficha central. Acuérdense que al fin y al cabo Santos y Duque trabajan en el mismo ámbito, con los mismos intereses, eso no es nuevo para nadie. Con Soros más que todo, Soros es quien está detrás de todo. Soros es, como decía yo, es como Romaña, ¿no es cierto? Ellos son muchos y siempre dicen, no Soros. Sí, obviamente que no es solo Soros, lo que hay una organización muy poderosa desde el punto de vista financiero, hay personas todavía más Conocida como la mafia Hazara. Yo no he investigado eso, o sea que no puedo pronunciarme al respecto. Desde el punto de vista concreto de cifras y de poder financiero, lo que yo veo es que la cúpula, que Soros es uno de sus grandes operarios, porque Soros además ha tenido una filosofía detrás de él, supuestamente basada en sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, de una sociedad abierta, etcétera, etcétera, y habla de open societies como el remedio a los males del planeta. Ha sido uno de los más visibles, sin lugar a duda, de los más activos, sin lugar a duda, gran activista, respaldado sin duda alguna por una arquitectura mucho más grande, y por eso es tal vez cada vez más descarada la cosa, que tiene que ver con estos grandes fondos de inversión que están manejando fácilmente 30 a 40% de la economía mundial, entre 3, 4, 5 fondos, que son los que manejan el World Economic Forum y por ende las Naciones Unidas. Gracias, Omar. Voy a darle la palabra a Allen Ayala y luego va a Digita Polo. Sonia, buenas noches. Hola, por buenas favor, que me regales noches. un segundito. Gracias. Hola, buenas noches. Déjame. Sí, mi nombre es Alena Layán, de Uruguay. Sí, sigue. Okay. Perdóname que me perdí aquí. ¿Me ven?
Sí, ahí te vemos. Sí, sí, lo veo bien, sí. Ah, ya, el que no me veo soy yo ahora, pero no sé qué pasó ahí. Ya, adelante. Bueno, lo venía siguiendo por aquí un poco. Salgo de una reunión en la que venían hablando, se había hablado de Yuval Harari y bueno, las implicancias que tiene en el gobierno mundial y cómo gravita en el poder de quienes ejercen su influencia en los gobiernos, ¿verdad? Y justamente salió la noticia local de aquí de Uruguay de que el Ministerio de Salud Pública, a través de un comunicado, dice que es obligatorio el uso del tapabocas para lugares cerrados y personas que están con problemas respiratorios. Y bueno, quería, como aquí hay gente de Uruguay también, quería dar a conocer esto, porque bueno, también una manera de estar al tanto de los avances o cómo quieren avanzar sobre nosotros, ¿verdad? Y que, bueno, no tiene carácter de ley, pero de eso puede hablar mejor, mucho mejor que el doctor Gustavo Salle, ¿no? Bueno, era para aportar eso. Gracias. Le agradezco mucho por el espacio. Hola, Alén, ¿qué tal? Un abrazo. Efectivamente hay preocupación en la población uruguaya con respecto a ese comunicado al que refería el combatiente Alén Alayán, que es un combatiente contra las medidas liberticidas de la Agenda 2030. Hay una suerte de nueva embestida por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, que sin respaldo legal y en violación del artículo 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, vuelven a insistir con medidas liberticidas, con medidas intrusivas que refieren a la soberanía de nuestro propio cuerpo, como es el uso del tapaboca en determinadas circunstancias, que refería Alén, no significan de momento la obligatoriedad del uso del tapaboca en espacios cerrados, de carácter privado, que no sean instalaciones sanitarias, ni tampoco el uso del tapaboca obligatorio a nivel comercial o a nivel de general. Pero evidentemente es una segunda escalada que pensamos que puede ir en ascenso, y para lo cual es necesario estar una vez más, y dado toda la información que se ha suministrado, toda la evidencia del origen conspirativo, toda la evidencia de los efectos adversos de todas las medidas que se tomaron en conjunto por el tema de la pandemia, a que los pueblos, se empoderen y resistan medidas arbitrarias, porque desde el punto de vista constitucional y jurídica son medidas arbitrarias, son medidas sin fundamento. Entonces, claro, todo está en el grado de resistencia. Nosotros lo hablábamos hoy en la radio de Tenerife con Rocío López. Si el poder viola la ley, viola la Constitución, lleva adelante medidas arbitrarias, están deslegitimados, están actuando ilegalmente. Pero la forma de responder a la actuación ilegal e ilegítima de un gobierno es la resistencia, es generarle problemas, ir en masa a los hospitales, a los sanatorios, donde se nos dice que tenemos que usar tapaboca y no hay una ley que establezca ello, sin el tapaboca. Y bueno, cuando tengan 1, 2, 3, 4 problemas, vamos a ver si insisten. Y precisamente Alayán
es un ejemplo nacional e internacional de esa conducta. Alén se presentó cuando se estableció ilegalmente la obligatoriedad del tapaboca en los locales comerciales, se presentaba en los espacios comerciales, restaurante, por ejemplo, sin el tapaboca y con la filmación de su celular, y esgrimía todos los argumentos constitucionales y legales que había estudiado para hacer esa resistencia. Ojalá los uruguayos hubieran tomado el ejemplo de Alén y en masa hubieran concurrido a los establecimientos privados en esa conducta de resistencia absolutamente legal, constitucional y legítima. Así que, Alén, tú has sido ejemplo. Ojalá cunda tu ejemplo en el pueblo uruguayo, que se ha comportado en términos generales con demasiada tolerancia y obsecuencia frente al avasallamiento de sus derechos y frente a una política de colaboracionismo con esta estrategia internacional liberticida. Así que gracias por tu intervención, te mando un abrazo y bueno, y espero que sigas con la misma conducta ejemplarizante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como corresponde continuar y bueno, que la idea es que, como usted dice, que la ciudadanía se entere de que es ciudadana y que le corresponden derechos como tal y los haga valer. Es simplemente eso. Claro, y más, Alén, teniendo un presidente de la República como Luis Lacalle Pou, que puso el bracito 4 veces, se inoculó 4 veces y no le sirvió para absolutamente nada, porque ahora está con COVID. Entonces hay que decirle, señor presidente, ¿se dio cuenta como todo esto es una gran mentira? ¿Se dio cuenta como usted obró con absoluta falta de inteligencia, entregando su cuerpo a las farmacéuticas sin ningún sentido? El ejemplo claro de que estas inoculaciones no sirven para nada la da a nivel mundial el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, que se encajó 4 vacunas y 2 por 3 está con COVID. Gracias, doctor. Vale, Cisalia, buenas noches. Cisalia. Perdón. Cisalia, regálame un segundito, quiero hacer una pregunta al doctor Bula. Doctor Bula, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo? ¿Cuál es su opinión respecto a que estén ya montando fábricas de vacunas al lado de Medellín, donde la empresa paisa suramericana con una china van a empezar a montar fábricas de estos venenos? Quería saber su opinión, señor Bula. Gracias. No, sí, yo sí vi esa noticia hace algún tiempo. Realmente no sé si la cosa continúa. Yo no creí que era más bien una coyuntura, parte de la coyuntura COVID, y que esta cosa se iba a prolongar. Yo creo que la estrategia COVID falló en gran medida, y una de las pruebas o de los indicadores de que falló son esos ensayos que se dan en la OMS y en Ginebra de controlar todo desde más arriba. En el momento en que el COVID salió, la respuesta fue muy fragmentada. Suecia hizo esto, Portugal hizo aquello, Brasil dijo que no, el otro dijo que sí. No sé, África no la pudieron vacunar, no estaban ni listos para vacunarla. Yo no sé, yo a veces pienso que estos señores sentados en Europa creen que el mundo es tan pequeño como Europa, pero el mundo es muy grande. Es muy, muy grande, y dominar al mundo, pues tal vez a través de los servicios de la información y de la digitalización, pero uno no domina, el mundo es muy grande y hay una especie de megalomanía. Y el hecho es que sí creo que el hecho de que haya fallado en gran medida se refleja en ese empuje para que la próxima vez, porque una de las decisiones que se iban a tomar en la OMS era que la información relativa a cualquier pandemia era exclusiva de la OMS. Básicamente, ya no necesitaban censurar, sino simplemente sacaban del paseo a todos los grandes científicos que se han manifestado en contra. Es ya
totalitarismo total de la información. Y en ese sentido es muy, muy grave. Se habló solamente de la pérdida de soberanía, pero con ella viene, y uno de los apartes más importantes era el control, según ellos, de la desinformación. Ahora, yo creo que sobre las vacunas, pues solo puedo especular que si se abrió esa fábrica es porque había alguna proyección a futuro de negocios, a no ser que se abra la quiebra y que la China esté de por medio, pues no es muy atractivo. Ahora, yo creo que muchas de estas cosas, yo sí quisiera, antes de terminar sobre estas fábricas de vacunas, que no solo es el caso de Colombia, la India, Pakistán, hay una cantidad de países. Esto puede ser en parte una reacción al hecho de que tocó comprar, ¿no es cierto?, y utilizar fondos públicos para la compra de vacunas. Puede haber otras justificaciones. No siempre necesariamente hay algo por detrás. No lo sé, no puedo manifestarme en ese sentido, pero sí creo que hay que vigilar los medios permanentemente porque el hecho de que la primera ola no haya funcionado y ahora salgan con el monkeypox o la viruela del mono, yo sí veo un gota a gota, como quien deja de noche la llave abierta goteando y esta va en incremento, increciendo, ¿no? Estoy viendo punk, punk, y ya ayer vi ya que decía algo así como la OMS ya ve un número de casos críticos en Gran Bretaña, no sé qué. Obviamente esto vendrá más suave, pero la intención general, y lo ve uno a través del Gavi Alliance, que es otra alianza de las vacunas en la que también interviene Bill Gates, tienen unos planes a largo plazo que no son, que para cualquier persona, que crean o no crean en esto, que me estima Gustavo y que yo de lo cual estoy convencido que esto es parte de un plan mucho más amplio y hay mucha evidencia al respecto. No es normal, ¿no es cierto?, que las pandemias que se daban cada 100 años cuando había menos avances tecnológicos, de pronto empiecen a dar como si fuera una cosa regular, como la próxima estación. ¿Cómo así que la próxima pandemia? Pero ¿cómo así? ¿Quién puede prever la próxima pandemia? ¿Por qué nos concentramos sobre las pandemias? ¿Por qué no nos estamos concentrando sobre las prioridades clásicas de lucha contra la pobreza, de lucha contra de disminución del terrorismo? No, ahora la pandemia se volvió parte de la vida de los seres humanos y la posibilidad de que vengan se decidieron que ahora vamos a vivir con pandemias. Eso no es normal. Eso no es normal, aún más en términos de los avances científicos en principio, ¿no? Y vemos de qué manera se manifiestan. Entonces, si avances científicos, y vemos que sacan estas vacunas que ni de avances científicos tienen, lo que tienen es un profit y unos beneficios gigantescos. Es claro que las grandes fortunas, inclusive de BlackRock que hablábamos, que es el mayor accionista de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, de Johnson & Johnson, para hablar solo de las vacunas, ¿sí? Subió, se incrementó, mientras que el capital de los países en general, pues se disminuyó, tanto por el gasto en las vacunas, que fue gigantesco, ¿no es cierto?, como por el daño que le hicieron las medidas a las economías de todos los países y en particular a los países menos desarrollados. Hoy en día, vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay un despertar. Estos 47 países y Botswana, yo escuché cuando lo presentaba, yo me sentía muy orgulloso. Yo viví en el África 10 años de mi vida, quiero mucho al África. Cuando llegué dije yo, ¿qué hago aquí? Esto es una locura, y me dijeron que si tomaba agua del Nilo, volvía. Parece que tomé agua del Nilo porque volví como 3 veces. Y es un continente fabuloso, hay gente muy, muy capaz, y es una muestra de que todavía hay esperanza, por lo menos en alguna parte del mundo, una parte del mundo mucho más pobre que nosotros, sin lugar a dudas, pero con más personalidad y con raíces culturales más arraigadas a pesar de ese pasado colonial tan espantoso. América Latina no tiene esa fortaleza. América Latina, repito, es joven, adolescente, ¿no es cierto? Son una especie de adolescentes y no hemos podido madurar lo suficiente
Hoy lo vemos con esa suciedad de la campaña política en Colombia. Hablar de democracia en este contexto de corrupción, de narcocorrupción extrema, es casi inocuo. Yo creo que me voy a tener que despedir desafortunadamente. Omar, Gustavo, Diana, antes todos, de que termines, qué pena Omar, con ustedes, pero tengo un compromiso dentro de 15 minutos, es dentro de media hora, pero me toca salir con un poquito de anticipación. Tal vez una última pregunta, o Gustavo, ¿quieres hacer algún comentario? No, no, al contrario, Omar, agradecerte enormemente. Ha sido una verdadera cátedra sobre geopolítica que la hemos disfrutado y aprovechado. El placer de reencontrarme y bueno, el compromiso tal vez de en algún otro momento repetir la entrevista. Así que de mi parte, muchísimas gracias, un abrazo y bueno, estamos a las Gustavo, órdenes. muchas gracias, el placer es mío. Siempre que tú hablas, yo veo en la voz de la sabiduría. O sea que eso para mí es reconfortante, saber de que estás ahí, ¿no es cierto? De que yo sí creo que somos pocos y que falta mucho trabajo, sobre todo informativo, pero aquí lo estamos haciendo. Y también creo que yo